Si nos vamos al Evangelio de Juan, vemos que Jesús está discutiendo con un grupo de judíos que no creen en Él. Y el Señor Jesucristo les dice algo muy importante. El Señor les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Esto está en Juan capítulo 8, verso 47. Esto que el Señor dice implica la pertenencia a Dios como condición espiritual. Esto es, ser de Dios no se refiere a ser creado por Dios, porque todos los seres humanos fueron creados por Dios, sino a pertenecerle por regeneración espiritual, es decir, haber nacido de nuevo, como dijo el Señor en Juan capítulo 3, verso 3 al 8, donde dice así, y leo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que ser hijo de Dios por fe en Cristo, no por un nacimiento carnal. Juan 1, capítulo 1, versos 2 y 13 lo dice claramente, mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de voluntad de Dios. Es una persona que ha sido trasladada del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esto según lo explica la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 13, donde dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ella. Eso hace a una persona pertenecerle a Dios. La otra capacidad que tiene las palabras que el Señor acaba de decir es la capacidad espiritual para oír la voz de Dios. La expresión oír las palabras de Dios no es solo escuchar físicamente, sino entender, es recibir, es creer y sobre todo obedecer la verdadera palabra revelada de Dios. El hombre natural, el que no se ha convertido, no puede entender espiritualmente las cosas de Dios porque le parecen locura. ¿Recuerda usted? Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 lo dice claramente, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Está espiritualmente ciego y además sordo. En Isaías, en el capítulo 6, versos 9 y 10, dice, y dijo, anda, y di este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de aquel pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierta, y haya para él sanidad. Mateo 13, del verso 13 al 15, lo dice de esta forma.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías recién leída, que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, pero que no ve, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. En cambio, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sí tiene oídos espirituales abiertos y reconoce la voz del buen pastor que es nuestro Señor. Juan capítulo 10, versos 3 y 4 lo dice así: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca, y como las sacó fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y la otra y tercer motivo por el cual se explica las palabras del Señor es la prueba de la regeneración. Esta prueba de la regeneración es que Jesús está diciendo que la respuesta positiva a su enseñanza, es decir, a la predicación del Evangelio, al aceptarla, al creerla y amarla, es evidencia de que esa persona pertenece a Dios. O sea, el que acepta la palabra de Dios y la cree y ama la palabra de Dios, eso demuestra que él le pertenece a Dios. Por el contrario, el rechazo persistente y endurecido a la verdad de Cristo revela que esa persona no es de Dios, sino que le pertenece al padre de mentira. Y todos sabemos quién es el padre de mentira, Satanás. Esto está en Juan capítulo 8, verso 44, donde dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es un mentiroso y padre de mentira. Ahora, otros contextos relacionados que amplían el concepto de lo que venimos diciendo, lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 26, donde dice, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 18:37 el Señor dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Resumiendo, el resumen teológico de lo que venimos hablando en este momento es que la persona que es de Dios, las palabras de Dios oye, significa que solo los regenerados por el Espíritu Santo tienen la capacidad espiritual interna de recibir, amar y obedecer la verdad de Cristo. El rechazo obstinado de la palabra de Dios, especialmente del Evangelio de Jesucristo, es la evidencia de que la persona aún no ha sido hecha hija de Dios, sino que permanece bajo el dominio del maligno y en muerte espiritual. En un contexto muy fuerte usado históricamente por los teólogos reformados como Agustín, Calvino, Spurgeon, etc., para explicar la total incapacidad del hombre natural
y la necesidad absoluta de la regeneración soberana del Espíritu Santo para que alguien pueda creer y ser salvo. Se da cuenta de una frase dicha por el Señor, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa frase significa todo lo que le acabo de explicar anteriormente. Nos da la prueba exacta, bíblica y teológicamente correcta para saber quién es de Dios y quién no lo es. Por supuesto, hoy en día hay cientos, hay miles de personas que hablan de Jesús, predican de Jesús y hablan como cristianos, pero la gran mayoría de ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la palabra, porque ellos no aceptan la palabra de Dios y menos la aman. ¿Por qué digo esto? Porque ellos no predican la palabra de Dios, la pasan a llevar, la cambian, le agregan, le quitan, no la quieren, no le tienen cariño al Evangelio, no le tienen cariño a la Biblia. Por eso que hablan de pura plata algunos, hay otros que hablan de cosas que la Biblia nunca ha hablado, y hay otros que cambian y tergiversan lo escrito en la Biblia para sacar provecho de la gente, para manipular a la gente. Eso nos demuestra que esas personas no son de Dios. Y sin embargo usted ve que están en un escenario y están rodeados de no 100 personas, están rodeados de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. 5.000 personas que están totalmente erradas. 5.000 personas que están espiritualmente ciegas, porque están escuchando a un ministro de Satanás. Y ni siquiera se dan cuenta que tienen adelante a un ministro de Satanás. ¿Te das cuenta? Entonces, de hecho, por eso que el Señor nos deja esta enseñanza, para que nosotros aprendamos a verificar qué persona es de Dios y qué persona no lo es. Hay algunos que dicen cosas muy buenas sobre el Evangelio, cosas muy acertadas, teológicamente correctas incluso, pero le agregan otras cosas, cosas que no están en la Biblia. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguna vez Jesucristo se refirió a algo que no está en la Escritura? No. ¿Alguna vez alguno de los apóstoles enseñó o predicó algo que no estuviera escrito en la Biblia? No. La Iglesia Apostólica no lo hizo jamás. Cuando los apóstoles fallecieron, ya no quedó ninguno de los 12. La iglesia que quedó, la primitiva, la primera iglesia, predicó algo que fuera de lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No. ¿Le agregó algo a la Biblia la iglesia primitiva? En ninguna manera. ¿Y por qué hoy en día, en pleno 2025, hay pastores, hay predicadores, hermanos en Cristo, que le están agregando a la Biblia lo que dice el libro de Enoc, que es un libro pagano, lo que dice el libro de Yacer, el de Melquisedec, un evangelio perdido por ahí seguramente? Mire que a Dios parece que estos tienen un Dios que está enfermo de la mente porque se le perdió un libro, se le perdió un evangelio. No, pues hermano, ahí es donde usted tiene que dudar. ¿Por qué hoy día, en pleno 2020, hay tanto predicador que habla en contra del arrebatamiento de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué en el siglo XIX no había nadie que hablara en contra del arrebatamiento de la iglesia? Pero ahora que estamos en el siglo XXI hay un montón de gente que no cree que Jesús viene. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque estamos a las puertas de que Jesús venga. Satanás está haciendo uso en su última oportunidad de hacer que muchos
no suban en el arrebatamiento. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Todos aquellos jóvenes que están en diversas iglesias, que les aburre escuchar la predicación, esos jovencitos que les aburre leer la Biblia, o escuchar un mensaje en una predicación, o escuchar la Biblia en audio, a ellos les da lata, le aburre, lo encuentran latoso. Esos jóvenes aún no se han convertido a Cristo, amigo. Y de nada sirve que el pastor les dé un puesto en la iglesia para mantenerlo ahí si está muerto. No se olvide usted que Jesús dijo que Dios no es Dios de muertos, es de vivos. Usted que es pastor no puede mantener en su iglesia a un muerto espiritual. O se convierte a Cristo o que se vaya de la iglesia. A Dios no le gustan los muertos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, la escucha, la cree y la ama, así como Jesús nos amó a nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.